funciona el micropulso si hay una coagulopatía sobrecarga venosa. La dilatación de los vasos, se cree, de la Haller y del Sattler generarían compresión y isquemia de la coriocapilar, y eso generaría isquemia del epitelio pigmentario, y por eso habría exudación producto de la muerte de las células del epitelio pigmentario. Quizás el láser de micropulso solamente el efecto se limita a un menor daño, pero el mismo efecto que se hacía con el argón antes de quemar los puntos de exudación. Es cierto lo que dice Patricia, que hay un estudio randomizado que dice que la eplerenona no sirve para nada, pero hay una crítica al diseño de ese estudio, una editorial que es bastante buena, y por qué habría que analizar algunos subgrupos en particular y no generalizarlo a todos los pacientes que no tienen, a todos los pacientes con coagulopatía central serosa por igual. Y quizás la eplerenona genere descongestión de la coroides y no se sabe, es bastante complejo el mecanismo. Pero son patologías que no hay un único tratamiento que funciona, de la misma manera que la degeneración macular con atrofia geográfica carecemos de un tratamiento único, y son, más allá de las vitaminas, ¿qué más poder hacer? Primero, que es una enfermedad que progresa rápido, es una enfermedad que uno cree que progresa lento, pero es una enfermedad de rápida progresión. Un estudio hecho en Inglaterra con 500 pacientes, lo siguieron a 2 años, y a los 2 años el 70% de los pacientes no podía renovar el registro de conducir, mientras que al momento de entrar al estudio del estudio de seguimiento todos tenían su carnet de conducir. Año y medio, 2, el 70% eran completamente incapacitados para ello. Entonces, es una enfermedad que progresa rápido, por lo cual a los pacientes hay que decirle que es una enfermedad que va a progresar rápido, tiene probabilidades de que progrese rápido. Este es un caso de un paciente del año 2016. Algunos cambios, algunas pseudodrusas por encima del epitelio pigmentario, algunas drusas aisladas, cambio en el elipsoides. 2 años después, una atrofia geográfica ya en el ojo izquierdo con una IROR, una atrofia incompleta de la retina externa, que progresó a un CIROR, a una atrofia completa, y comenzó con una atrofia geográfica del ojo contralateral 3 años después, para el año 2021, 5 años después, tener sendas atrofias geográficas. Entonces, primero, a esos pacientes además se les puede sumar un cambio en la visión. Uno no entiende por dónde ve el paciente, o cómo puede un paciente con una mácula así afectada, que en la microperimetría tiene una función solamente yuxtafoveal, los pacientes a veces refieren que ven más distorsionado de lo que solían ver. Uno le hace un OCT y presentan esta imagen, y una imagen que puede o no ser compatible con una membrana neovascular. En este caso, el angio-OCT nos permitió detectar una membrana neovascular y tratarla como tal, porque también es difícil ver a través de RFG, incluso con el angio-OCT, distinguir qué es coroide y qué es de una membrana neovascular, en los casos que una membrana neovascular se combina con una atrofia geográfica. Y fíjense, este otro caso es bastante similar, una función macular algo más conservada en la microperimetría. La paciente nos comentó que veía más distorsionado, esta imagen de material hiperreflectivo subretinal, el angio-CT no había nada, y solamente era el paso previo a la atrofia, un cambio, una desorganización de la retina externa que lo llevó a la atrofia, y una imagen similar a la anterior sin membrana neovascular. Y cómo empeoró la visión, cómo en la microperimetría se observa que está perdiendo función macular, porque es una enfermedad que está progresando. Ahora, como dijo Patricio, lo que nosotros le damos normalmente, que es el ocuvite, no tiene la concentración de la fórmula ARES2. Normalmente lo que hacemos con los pacientes que están en ocuvite es decirle que si tienen posibilidades de que alguien viaje, que las compra en un Walgreens o en un CVS, que son de venta libre, que traigan un frasco de 210 pastillas, o que traigan varios frascos que la pueden pasar por la aduana, y que tomen la fórmula correspondiente, y no crean que están tomando, porque estén tomando cubite, que están haciendo algo por el ojo, están haciendo algo por la piel y la fanera. Van a tener más lindo las uñas, el pelo, pero no es la fórmula que demostró que disminuye el riesgo de progresión. Ahora, el año pasado se salió publicado un trabajo que los pacientes que tienen degeneración macular relacionada con la edad, uno, si le hace una resonancia con un resonador T7T o T7, que es un resonador bastante poderoso, la arteria oftálmica tiene menor flujo, tiene menor lumen y mayor resistencia que pacientes de la misma edad sin degeneración macular. A partir de esa publicación y de estudios previos sobre eso, y sabiendo que la degeneración del complejo de Bruch, el epitelio pigmentario, la coriocapilar, lo que lleva a la degeneración macular, tiene un componente vascular,
un estudio de un grupo de argentinos del CONICET. Es muy difícil estudiar la degeneración macular en ratones porque no viven lo suficiente como para tener una degeneración macular. Entonces hay que inducirle un envejecimiento al ratón o al ojo del ratón. Y un grupo argentino denervando el ganglio simpático del cuello, al descompensar el simpático, genera un modelo en los ratones similar a la atrofia geográfica en humanos. Le cortan el ganglio y a las 2 semanas ya hay una atrofia geográfica. Entonces, muy probablemente la degeneración macular haya un desbalance vascular a causa de un componente vascular, un componente vasculonervioso. Y lo que hicimos fue diseñar un trabajo para investigar si la arteria oftálmica realmente es un posible target para el tratamiento de la degeneración macular relacionada con la edad. Acá se encuentra la doctora Zompa, que fue la encargada de reclutar y seguir a 5 pacientes. Se incluyeron 5 pacientes en un estudio prospectivo exploratorio, exploratorio piloto, para saber si era posible canalizar, hacer una angioplastia de la arteria oftálmica en estos pacientes y ver qué resultado tienen. Cómo es el flujo pre y posterior a la angioplastia y si tiene algún impacto en la evolución de la enfermedad. Por supuesto que no hay balones para eso, porque los balones son cardíacos o endovasculares para el sistema nervioso central. Todavía, recién ahora se diseñaron balones específicamente para la arteria oftálmica, pero uno quería saber si era primero posible canalizar la arteria oftálmica, si había placas en la arteria oftálmica en la degeneración macular y cuáles eran las posibles consecuencias de realizar ese tratamiento sobre la arteria oftálmica. Fue un seguimiento a corto plazo, a 6 meses. Los pacientes eligieron pacientes con realmente lesiones terminales, atrofias geográficas o cicatrices disiformes por una cuestión de seguridad y porque no se podían saber los eventos adversos potenciales. Se incluyeron, como dijimos, 5 pacientes, 3 hombres, 2 mujeres. En común tenían todos que tenían hipertensión, algunos factores de riesgo, obviamente gente mayor, la edad promedio, imagínense que era 80 años. Y un breve repaso anatómico. La carótida interna tiene el sifón del cual nace la arteria oftálmica y tiene esta primera pierna corta y después se mete en la vaina para viajar junto con el nervio. Ahora, hay distintos tipos de placas en la arteria oftálmica, el nacimiento de la arteria oftálmica en el sifón de la carótida, una placa completa, placas en parches, puede haber un bloqueo en el ostium, el nacimiento del ostium, puede haber coágulos, una placa rota, o puede haber pequeños depósitos de arteriosclerosis. Lo que se hizo fue un procedimiento endovascular, el que lo hizo fue un neurointervencionista, el doctor Lilik en la Sagrada Familia, hicieron un acceso femoral, viajaron hasta la arteria oftálmica, hicieron la balanización, hicieron una angiografía por sustracción digital y además una angiotomografía intraoperatoria. Y estas son las imágenes de una paciente, por ejemplo, 77 años, atrofia geográfica bilateral. Fíjense el nacimiento, la estenosis que tiene de bilateral la paciente de la arteria oftálmica. Esta es una reconstrucción 3D de la tomografía, fíjense la estenosis, y estos son por supuesto, una vez que se está haciendo la angiografía, una imagen intraquirúrgica. Esta es una imagen del flujo de la arteria de la carótida y de la arteria oftálmica. Este es otro paciente, otro de los 5 pacientes que tenía directamente una placa. Tienen como un recorrimiento en tubo, tienen tapizado el sifón de la carótida y el nacimiento de la arteria oftálmica, y ya se veía de forma en las imágenes prequirúrgicas, y en la imagen intraquirúrgica se ve en esta reconstrucción cómo están las placas y cómo recubren el sifón. Esta es una imagen de los vasos previos al tratamiento. Al momento de hacer la angioplastia, además, se le inyectaron nimodipina para evitar el vasoespasmo y cómo cambia la circulación previo al tratamiento. Tiene escasos vasos antes del tratamiento y posterior la circulación ocular aumenta considerablemente. Es una imagen en color pretratamiento, cómo es la circulación en esta paciente de 80 años, y posterior al tratamiento, cómo cambia el flujo de los vasos que alimentan el globo ocular. Se logró canalizar en los 5 casos la arteria oftálmica. En los 5 casos había placas o estenosis en el nacimiento de la arteria oftálmica a nivel de la carótida interna o en la arteria oftálmica misma. Hubo un cambio en la visión. Los pacientes notaron ganancias en la visión. 4 de los 5 notaron que mejoró la visión. Sin embargo, perdieron a los 3 meses esa sensación de ganancia, porque es difícil de constatar si es un efecto placebo o es realmente
una ganancia real, primero porque el paciente sabía que le habían hecho el tratamiento, segundo porque quien evaluaba la visión no era enmascarado, el paciente sabía, el médico, que el paciente había tenido el tratamiento, entonces no es objetiva esa evaluación de la visión, no es un parámetro tampoco, no era el parámetro ni el objetivo del estudio, el estudio era solamente comprobar la posibilidad de realizar una angioplastia de la arteria oftálmica, y uno de los pacientes perdió visión, que luego lo ganó en la última etapa, en la última control de seguimiento a los 6 meses. Uno solo de los pacientes tuvo una complicación que generaba un falso lumen. Cuando se hace la canalización, primero se pasa una guía y después de la guía se pasa el balón. Hizo una falsa luz a nivel de la carótida interna, que lo solucionaron con un stent sin complicaciones y continuaron con el procedimiento. Yo hubiese salido corriendo, pero el intervencionista siguió. Y después hubo eventos adversos relacionados al sitio de la inyección a nivel de la arteria femoral, pero no hubo ni complicaciones neurológicas ni muertes. Entonces, esperamos en breve empezar un estudio con los balones apropiados para la arteria oftálmica, un estudio prospectivo y con un mejor diseño sobre los endpoints a nivel de los estudios complementarios oculares. Incluir la microperimetría, el angio-CT y la evaluación mascarada ciega de la visión, ¿no? Ahora, vos me estás diciendo que agarran a los pacientes con una degeneración macular y le meten un catéter por la ingle y llegan hasta la salida de la arteria oftálmica y dilatan ese óptimo. Sí, está viendo la policía, ¿no? Digo, en algún momento Rosenfeld dijo, agarré una droga que se usa para el cáncer y se le metió en el ojo a un tío mío y anduvo bien. Digo, la propuesta es, yo digo, estamos, ¿no? Pero la propuesta es interesante, a ver si modificando en estos pacientes el patrón de depuración, logramos un cambio en estos pacientes y ahora esto es un estudio piloto y ahora va a haber un estudio más grande. Sí, ya estamos en esto hace 4 años y pico. Y la empresa que está atrás de esto es la misma empresa que desarrolló la válvula tricúspide que hoy en día se coloca por vía... sí. Así que es impresionante todo el aparato de gente que hay atrás de esto, y el que maneja el liderazgo a nivel médico es Philip Rosenfeld. Así que muy, muy interesante. Sí. No, pero invasivo es el tratamiento. Vos podés ver, con una imagen previa, podés ver cómo está el estado del ostium, si hay una limitación o no. Son estos equipos que tienen 7 Tesla, que acá el que lo tiene es Lilly, que nos haga la Lilly. Son equipos muy, muy, muy sofisticados y extremadamente caros que tienen ese nivel de resolución. Lilic tiene más batalla que el Capitán América, ¿no? Te hace así, muerde, saca el catete y otro, y no tiene ningún problema. Pero no va a ser un procedimiento que va a hacer cualquiera. Es como un estímulo frente a la isquemia que genera una membrana neovascular. Y lo que decía Rosenfeld, que probablemente no todas las membranas neovasculares tengan que ver con esto, sino probablemente las que tienen coroidefinas. Hay que ver qué tipo de patrones que uno tiene que localizar en los pacientes pueden llegar a ser esos tipos de pacientes ideales para justamente estudiar para esto. Pero bueno, es una línea más de investigación. No, y por qué también hay pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, con angioplastias cardíacas y no tienen degeneración macular. Porque no, quizás se puede hacer una correlación espuria, decir que todos los pacientes con degeneración macular tienen obstruido el ostium de la arteria oftálmica. Además debe haber otra predisposición, obviamente genética, la eliminación de complementos seguro, pero lo que él proponía es eso, ¿sí? La isquemia a nivel de la coreo capilar,
y la membrana neovascular en consecuencia, y la atrofia geográfica por una activación de una cascada inflamatoria. Él dice que por eso fracasa también la terapia de células madres de la atrofia geográfica, porque es plantar un árbol o una planta en el desierto porque falta el flujo y la vitalidad del epitelio pigmentario por insuficiencia coroide. Igual esto muestra una sola cosa, que pacientes que tienen atrofia geográfica, la medicina no sabe para dónde correr. Exacto. Vamos a ver ahora cómo se inhibe la vía alterna del complemento. Intentamos expandir la circulación, a ver si eso... Pero claramente no creo que nadie tenga acá la panacea ni la solución a los pacientes que tienen atrofia geográfica, y los intentos salen disparados. Ojalá tuviéramos una sola, el antiangiogénico, que anda bárbaro para las neovasculares, pero para las atrofias geográficas no hay mucho más. ¿Y la segunda parte es? Sí, exactamente. Como no hay tratamiento, se prueban distintas alternativas. Y una de las alternativas que se probó en el año 2019, empezamos a participar de un estudio que inyectaba de forma mensual o bimensual pegcetacoplan, que es una droga inhibidora del complemento en pacientes con atrofia geográfica. Brevemente, la vía de complemento es un inhibidor, la droga es un inhibidor del C3, inhibe en el punto en común de la vía de complemento la lectina, la clásica y la vía alterna del complemento. Y se hizo un estudio de fase 2, inyectando a los pacientes con pegcetacoplan comparado con placebo. Ese estudio se llamó FILI y ese estudio dio resultados positivos. Estadísticamente hubo diferencia entre los pacientes que recibieron el placebo versus los que recibieron la droga. Los que recibieron la droga demostraron que la velocidad de progresión de la atrofia geográfica era menor que los pacientes que recibían un tratamiento simulado. Se hizo un estudio de 1.200 pacientes, en realidad 2 estudios de 600, en los cuales los pacientes se les dio el pegcetacoplan de forma mensual, de forma bimensual, es decir, cada 8 semanas, unos recibían cada 4, otros cada 8, y otros 2 grupos que lo recibían de forma simulada cada 4 semanas o cada 8. Es un estudio de fase 3 que duró 24 meses. El estudio tuvo una discontinuidad de los pacientes muy aceptable. Por lo general se cree que un estudio los datos son fidedignos, o son buenos datos si uno al final del estudio tiene una pérdida mensual no superior al 1%. Hasta el 1% de pérdida de pacientes por mes se tolera. Si se empiezan a perder más pacientes, algo pasa, o la droga no hace nada, o está haciendo, ¿por qué los pacientes tienen tanto dropout? ¿Por qué dejan tanto el estudio? Y estas son las curvas posteriores a los primeros 12 meses que se analizó al año y medio y a los 2 años, y son 2 estudios de 600 pacientes, el LOAX y el DERBY. Nosotros estábamos en la rama del DERBY. El LOAX demostró que había diferencia significativa entre los pacientes que recibían el pegcetacoplan versus el placebo. Estas 2 curvas son los pacientes que se encontraban bajo tratamiento, tanto de forma mensual como bimensual. Disminuyó la velocidad de progresión de la atrofia geográfica en comparación con el placebo. Mientras que en la rama donde estuvimos nosotros no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y al analizar las curvas, uno dice, ok, disminuyó la velocidad de progresión, estas 2 curvas se despegan. Pero ¿cuánto tiempo le va para que estas curvas alcancen este punto donde estaban los pacientes con placebo? Es un par de meses nomás. Eso enlentece cuánto la progresión de la atrofia geográfica. Eso quiere decir que aunque sea estadísticamente significativa la diferencia, quizás no sea clínicamente significativa. Por lo cual, a pesar de que al mes 18 el resultado todavía fue algo más contundente, donde en los 2 estudios los pacientes que recibieron el pegcetacoplan, la atrofia geográfica progresó más lento que los que recibieron el placebo, y enviaron todos los resultados a la FDA. El laboratorio está confiado que se apruebe la droga para tratar la atrofia geográfica, pero hay bastante desconcierto en la comunidad médica, en el sistema sanitario, porque aprobar una droga para que solamente enlentezca la progresión un par de meses no es económicamente... Sí, obvio. Pará, despertame el lazo un segundo. Lo que recién decía Aníbal es esto, que es lo que yo a veces discuto. Si este es el punto al que llegaron los pacientes que fueron tratados, ¿no? Tomen esta línea de acá, que ya está dibujada. Y acá se cruza con la línea gris, que es la línea de los pacientes no tratados. Llegaron a este punto y lo hicieron en mes 18. Para llegar a ese mismo punto, los pacientes no tratados lo hicieron en mes 12, ponele, o estoy cayendo muy acá. 14, ponele. O sea que la diferencia en lo que generó es que los tratados llegaron al mismo lugar que los que llegaron en 14 meses lo hicieron 4 meses después. A pesar de hacerse inyecciones todos los meses,
inyecciones intravítreas todos los meses o mes de por medio. Entonces, la propuesta, mirándolo como pesimista, es decir, es muy poco. 4 meses en 18 meses es un 25%. Pero en la vida de una persona de 80 años, que diga, vamos a patear la pelota un 25% para adelante, en 4 años le decís, si en 4 años se te hubiera afectado la visión, va a tardar 5. Y por ahí la perspectiva, esas son las dos visiones que hay hoy en día, diciendo, no es nada, y la otra es ponerlo dentro de un paciente que te dice, tengo una atrofia geográfica que va creciendo, que todavía no comprometió el centro y que me reduce un 25% la velocidad de crecimiento. Esos son los dos puntos de vista que hay. Exacto. Y justificando los datos, porque buscando qué interpretación se puede hacer de esos datos, lo que se plantea es que la droga tiene como un efecto de latencia hasta hacer efecto. Hasta la droga hay que inyectarlo durante largo, es una enfermedad crónica que no es una enfermedad tan aguda como lo es una degeneración macular húmeda, por lo cual el efecto es más pronunciado cuanto más tiempo pasa. Y por eso los gráficos muestran que los primeros 6 meses la velocidad de progresión la disminuyó, pero fue menor que a los 12 meses, y a los 18 meses la disminución de la velocidad de la progresión fue aún mayor. Y los pacientes que completaron el estudio de 2 años ahora están en una fase de un estudio de 3 años para ver cómo es el efecto de la droga a los 5 años. Fue una droga que demostró seguridad, no hubo inflamación, es una droga pegilada con polietilenglicol, suelen tener reacciones inflamatorias. Al inicio del estudio se paró para hacer un cambio en la molécula porque los pacientes tenían uveitis. Los 2 años se completaron sin reacciones inflamatorias y ningún otro evento adverso de consideración. Y se creía también que al inyectar el inhibidor de complemento uno podía inducir mayor neovascularización, porque al cambiar el metabolismo de la atrofia geográfica, eso induciría una membrana neovascular, pero se vio que la incidencia de la membrana neovascular es 6-7% a los 2 años, es una incidencia similar al 10% de conversión o de neovascularización en atrofias geográficas que se reporta en la literatura. Y bueno, las conclusiones fueron lo que estuvimos hablando. Hay una diferencia entre recibir la droga y no en la velocidad de progresión, es estadísticamente significativo, lo es. Si se va a dar el paso y la FDA lo va a aprobar, todavía no se sabe, se va a saber para el último cuarto de este año. Y por último, dentro de otra de las alternativas terapéuticas para la atrofia geográfica y los pacientes con degeneración macular, se encuentra la fotobiomodulación. La fotobiomodulación no es una terapia nueva para nada, hace tiempo que se aplica en medicina. Es básicamente la emisión de luz en distintos espectros para cambiar el metabolismo de los tejidos, ya que trabaja a nivel del citocromo en la mitocondria, el citocromo C oxidasa, y se ha aplicado en dermatología, se aplicó en neurología, incluso tuvo aplicaciones en oftalmología, pacientes con ambliopía se trataron, pacientes diabéticos fueron tratados con fotobiomodulación, y hay un cambio, se crea, al generar la fotobiomodulación, genera un cambio en el citocromo que genera cambios en el metabolismo de las células del epitelio pigmentario, con lo que disminuiría la velocidad con la que la enfermedad progresa y con lo que disminuiría además las lesiones predisponentes a la enfermedad, como las drusas. Como dijimos, la fotobiomodulación que se administra en el equipo Valeda para el tratamiento de la degeneración macular consta de 3 longitudes de onda de 590, 660 y 850 que estimulan el ATP, disminuyen la inflamación y la pérdida de células, disminuyendo la inflamación y inhibe la expresión del del VEGF. Ahora, el equipo consta de una consola, que está acá, lo pueden ver a su derecha. Tiene una pantalla que uno ve, es la pantalla de lo que el operador ve, y una mentonera con el lugar donde se administra la luz modulada. El paciente solamente ve la luz y el médico ve el ojo del paciente que está administrando y el ciclo que está por completar, como vamos a ver ahora. El equipo obtuvo la aprobación de la Unión Europea, la marca CE que vemos en distintos productos, que cumple con los requerimientos de seguridad para la Unión Europea. Eso es lo que significa la marca CE. Esta es la imagen que tiene el operador del equipo. El botón verde es para iniciar el ciclo de tratamiento con la
con la fotobiomodulación, el botón rojo interrumpe el tratamiento. Y el tratamiento, cada vez que el operador oprime el botón y se comienza la sesión de tratamiento, consta en un tratamiento de alrededor de 4 minutos que se divide en 4 fases. Son fases de distinto longitud de onda. La primera fase es la luz de onda amarilla y near infrared o rojo cercano, y después pasa a una longitud de onda de longitud de onda roja propiamente dicha, y vuelve a generar a continuación el mismo pulso previo de luz amarilla y luz rojo cercano para terminar nuevamente con una longitud de onda roja. El total dura 90 segundos cada sesión y deben administrarse 9 sesiones en 3 semanas. El paciente no requiere que se dilate la pupila, incluso puede parpadear y puede realizarse con el ojo cerrado. Yo quiero que ahora que los encargados que han tenido experiencia en los últimos 6 meses, el doctor Arias, la doctora Zompa, nos comenten su experiencia y que la doctora Paz Cirilo va a presentar los resultados de los estudios Lightsight 1 y Lightsight 2. Y además queremos hablar de un estudio que se le hace a los pacientes, que es la microperimetría, que va a hablar de ello la doctora Martina Donoso.